Buenas tardes, muy bienvenidas. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Betsy Gallardo, quien es licenciada en Derecho y salió a la luz pública a través de su opinión en el matinal de Canal 13. Hoy la tenemos en la zona 0.100. Hola Betsy, ¿cómo estás? Muy bien, Lara, ¿y tú? Bien, también, gracias. Cuéntanos, por favor, ¿por qué hay tantas discusiones hoy en torno a la Constitución? Porque la Constitución es un traje a la medida para cierto sector político y para cierto sector económico de Chile. Recordemos que la Constitución, su redacción se inicia post golpe de Estado, se inicia y casi inmediatamente después del golpe de Estado. Y como te estaba diciendo, es un traje a la medida para cierto sector de Chile que tiene que ver con la burguesía y con la oligarquía. No defiende los intereses del pueblo, no defiende los intereses de la gente. Además establece un Estado que no es un Estado de bienestar, como uno lo ve en Europa, sino que es un Estado más bien subsidiario, en donde los privados pueden hacer cualquier negocio que se les ocurra, en donde ciertos recursos naturales como el agua son de los privados. Entonces, al final del día, todo lo que son reformas que podrían beneficiar a la gente se frenan o bien en el Senado, que se pensó así, de hecho el Senado está pensado para frenar reformas, o Sí, bien, claro. o bien en el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional hoy día funciona como una tercera cámara. Y eso ha provocado que en 40 años de Constitución no cambie nada. Desde el 80 a la fecha no ha cambiado absolutamente nada. ¿Cuáles son las diferencias entre convención mixta y convención constituyente? ¿Puedes explicarnos, por A ver, favor? la mixta es una convención que en realidad es una mixtura entre el Congreso Constituyente y la Asamblea Constituyente, y se forma este híbrido, que es el 50% del Congreso y el 50% del pueblo, generando una nueva constitución. La Convención Constitucional es la Asamblea Constituyente. De hecho, un documento de ONU del año 2015, mucho antes del estallido social, dice que las asambleas constituyentes son órganos colegiados electos 100% por el pueblo, que se van a votar por elección popular, que solamente sirven para redactar la nueva constitución, que van a tener una duración acotada, que es solamente la duración para redactar la nueva constitución, y que Perfecto. por vía de referéndum se va a votar la nueva constitución. O sea, es lo mismo que lo que hoy día llamamos convención constitucional. Lo que pasa es que para el acuerdo por la nueva constitución, la derecha no quería que se llamara Asamblea Constituyente por el caso de Bolivia y el caso de Venezuela, y se le puso Convención Constitucional. Pero en estricto rigor son lo mismo. Esos son los dos mecanismos a votar el 25 de octubre. Perfecto. ¿Y cómo una nueva constitución afectaría a la crisis social en Chile? ¿Qué piensas? A ver, la gente tiene que saber que una vez redactada la nueva constitución va a venir un plebiscito de salida, en donde la gente va a tener que votar por voto obligatorio, por cierto, si aprueban o rechazan la nueva constitución. De aprobarse la nueva constitución, en realidad a la gente no le va a cambiar al otro día la vida, pero sí va a ser van a ser los cimientos para empezar a reformar todo el orden jurídico de Chile completo. Y eso es bastante interesante porque hoy día, para cambiar las cosas, se necesitan cueros muy altos. Si yo por la vía constitucional, que por cierto son las reglas del juego de un país, Sí, establezco, por ejemplo, por ejemplo, si yo establezco que va a estar el derecho humano a la vivienda digna y le pongo un mecanismo para reclamar dicho derecho humano, yo le puedo exigir al Estado que comience a construir viviendas que efectivamente sean dignas, accesibles y a precios asequibles. ¿Ya? ya, Si yo pusiera estampara en una nueva constitución que el trabajo va a ser digno y bien pagado, por ejemplo, podría exigirle al Estado, entonces, que se acaben los trabajadores honorarios o que se reconozca a los trabajadores honorarios como trabajadores del Estado. Podría exigir a los empleadores que paguen salarios dignos. Entonces, cuando uno tiene que entender las constituciones como documentos políticos, pero al mismo tiempo jurídicos.
una constitución puede ser muy bonita, pero si nosotros no ponemos en la nueva constitución mecanismos para defender a la gente y para exigir dichos ciertos derechos sociales, la constitución es letra muerta. Entonces, no es como que solamente escriturar derechos por escriturarlos, también hay que poner mecanismos de defensa de las personas dentro de la misma constitución, porque como les decía, son órganos jurídicos, son letras jurídicas. Claro. Entonces, de esa forma voy a cambiarle la vida a la gente, con mecanismos jurídicos que se puedan reclamar en tribunales para poder hacerles exigencias al Estado. Sí, claro. Y cuéntanos un poco sobre la historia de la Constitución actual en Chile, por favor. A ver, para entender la más Constitución profunda de 1900, situación. claro, la Constitución de 1980 entra en rigor el 11 de marzo de 1981, con un plebiscito, de hecho. Un plebiscito un poco extraño porque no había registros electorales, pero anterior a la Constitución de 1980 estuvo la Constitución de 1925. A alguna gente se le olvida que la Constitución de 1925 también tuvo un periodo constituyente en donde se quería que se hicieran asambleas barriales. No funcionó, de hecho se declaró anárquica. Las asambleas barriales se declararon anárquicas en su momento, y el presidente de la época las eliminó y puso una convención a su antojo. De ahí nace la Constitución de 1925, y posterior a ella, bueno, gracias a la Constitución de 1925, que no había una constitución amplia, Salvador Allende puede establecer que el cobre sea chileno, nacionaliza el cobre gracias a la Constitución de 1925. De hecho, no se hace por una ley de quórum calificado, se hace por una ley simple. Ahora, como Allende estaba en un proceso de reforma muy profundo al Estado chileno y se realiza el golpe de Estado, Augusto Pinochet Ugarte lo que hace, el dictador, es convocar a la Comisión Ortúzar en octubre, finales de septiembre, principios de octubre del año 1973. O sea, a mí me gusta decirle la Constitución de 73, porque en realidad la Comisión Ortúzar empieza a sesionar en octubre de 73. De hecho, si uno empieza a mirar las actas constitucionales, es bastante macabro porque se nota que el golpe de Estado era más bien para parar las reformas sociales que se estaban haciendo en Chile. De ella nace la Constitución de 1980. Dato anecdótico, hay una pelea entre Pinochet y Jaime Guzmán a propósito del derecho al aborto. Jaime Guzmán era un misógino de marca mayor y dijo que era más importante el fruto de la concepción que las mujeres, es una cuestión entre paréntesis, y de esa forma se deroga, por cierto, el Código Sanitario en Chile, por vía constitucional. Se le da protección legal al naciturus, o al que está por nacer. Cuestión que en derecho es una aberración, pero en fin. El tema es que, como te decía, se llega a un plebiscito del sí y el no, donde también se elige presidente a Pinochet, sin registros electorales, y el 11 de marzo de 1981 empieza a regir la Constitución del 80. Constitución que, por cierto, pone a la propiedad como una cuestión pétrea, que es inamovible, Constitución que establece a los senadores designados, a los senadores vitalicios, Constitución que logra que Pinochet, una vez que sale del poder, esté en el Congreso. Por eso mucha gente dice que no hicieron nada. Bueno, efectivamente no pudieron hacer mucho más porque la idea de la Constitución de 1980 es que no importa quién gobierne, lo importante es que el sistema siga. Ese es el espíritu de la Constitución del 80. Claro. Y que pone dos cámaras con la idea de que el Senado siempre sea la cámara que frene las reformas sociales. Y pone quórum muy alto. O sea, si yo hoy día quisiera reformar el sistema de pensiones, por ejemplo, tengo que remitirme al artículo 65, número 6 de la Constitución, es de iniciativa exclusiva del presidente, y se necesita una ley de 2/3 de los miembros en ejercicio de ambas cámaras para poder reformar. Entonces, es una Constitución bastante injusta, bastante inamovible, y la gran reforma que se realiza en el año 2005, que, por cierto, crea el Ministerio Público y crea también la Defensoría Penal Pública, etcétera, es una reforma muy pequeña para lo que Chile necesita. O sea, que el rechazar para reformar es una mentira, no va a pasar eso. Entonces, hoy día tenemos la gran oportunidad de cambiar la Constitución
de cambiar este modelo que es profundamente individualista y que es una constitución que se hizo a sangre y fuego, literalmente. Nos costó la vida de harta gente. Sí, claro, interesante. Y la gente con COVID no van a poder votar en plebiscito. O sea, no, porque estamos en un estado de catástrofe, es una de las excepciones a la Constitución. Los estados de catástrofe son excepciones constitucionales. Se coartan algunas libertades, por cierto, pero creo yo que como es un deber derecho, el gobierno de Chile y sobre todo el CERVEL debieran poner todas las condiciones para que la gente, aunque tenga COVID, pueda votar. Lo ideal sería que en Chile, bueno, a lo mejor tú no lo sabes, pero en Chile después de la Pascua de Resurrección hay una cuestión que se llama el Quasimodo, que salen los curas con caballos y van por los sectores rurales dando la comunión a los viejitos, a la gente con discapacidades. Aquí podríamos hacer lo mismo, esto es una idea de Francisco Alvarado, que es abogado. Podríamos hacer lo mismo, un Quasimodo constituyente, salir camionetas municipales recogiendo el voto de la gente que está enferma, ¿por qué no hacerlo? Ahora yo siento que no hay voluntad política de hacerlo tampoco. Lo interesante es que el margen de gente que está enferma es muy, muy menor, pero los que no estamos enfermos hoy día, por favor, cuidémonos. El COVID es un gran incentivo para la derecha para que no vayamos a votar, así que hay que cuidarse. Urgente. Ok, muchas gracias, Betsy. Si quieres decirnos algo más. Sí, el 25 de octubre tenemos la oportunidad increíble de cambiar las cosas, o al menos de empezar a cambiarlas. Nos costó sangre, nos costó ojos de mucha gente, de Gatica, de Campillay y de tantos otros. Nos ha costado gente asesinada por el Estado, nos ha costado muchos presos de la revolución. Así que, por favor, el 25 de octubre vayan a votar por la opción apruebo, convención constitucional. A lo mejor la convención constitucional no es lo que usted esperaba, yo lo entiendo, pero es la opción que tenemos. Si no le gustan los partidos políticos, tómese los partidos políticos. Si no le gusta el establishment que hay hoy día, las cosas se cambian desde dentro. A cuidar el proceso constituyente, de verdad, es la única oportunidad en la historia de Chile en que vamos a poder escribir nuestras propias reglas del juego. Se lo debe a usted, se lo debe a su familia, se lo debe a sus hijos, a los que puedan ser sus nietos. Insisto, el otro día no va a cambiar a lo mejor al tiro todo, pero al menos el puntapié inicial para cambiar las cosas. Así que hágase ese regalo, por favor. Vaya a votar el 25 de octubre, apruebo, y convención constitucional, que es lo mismo que la asamblea constituyente. No se deje engañar. La democracia directa es bonita, pero es bonita en Grecia, hace 5.000 años atrás. Hoy día tenemos democracia representativa porque somos millones de personas. Así que eso. Y si no le gustan los partidos políticos antiguos, bueno, afíliese a partidos políticos que no tengan casos de corrupción, que sean más pequeños, que hagan las cosas de otra forma. Insisto, los sistemas se cambian desde dentro, es la única manera que tenemos. Sí, claro. Buena oportunidad. Sí, es una excelente. Y aparte que es la única en el mundo que tiene paridad, es la Convención Constitucional. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una asamblea constituyente con paridad. Se peleó, se ganó, así que hay que hacerlo. Así es. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y qué lindo que vengáis de la madre Rusia. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Chao. Besito.